don't come when we have time enough. We Yeah. will see, because we have 4:20 until 4:20, Yeah. and my concept was 15 minutes. Every speech 15 minutes, and then we could discuss. But when the other speakers don't come, you could use more time. Okay. Okay. This is- Thank you. The floor is very yours, good. please. Yes, thank you. Well, my speech will be in Spanish, but hello, salve a tutti, siamo a Roma, dobbiamo parlare in italiano. Sono Alicia Pintus. Vamos a hablar entonces de género y ética, una crítica al androcentrismo en las teorías del desarrollo moral. Género y ética suponen múltiples interrogantes y entrecruzamientos. De todos estos, yo he optado en esta oportunidad por focalizar en la perspectiva de género en el análisis del desarrollo del juicio moral. Y en particular la crítica que Gilligan le hace a Kohlberg. Y por supuesto las ideas que ella plantea luego a partir de sus propias investigaciones. Así que aparecerán algunos conceptos como androcentrismo, desarrollo moral, ética, género, patriarcado. Las investigaciones de Lawrence Kohlberg, que se dan entre la década del 70 y del 80, pero todavía hoy se sigue utilizando muchas veces cuando se hace un análisis de cómo se da el desarrollo del razonamiento moral en niños, niñas y adolescentes, se sigue usando su teoría. Comienzan con su maestro, podríamos decir, Piaget. Es decir, que él toma de Piaget el análisis del desarrollo moral, que lo liga con el desarrollo cognitivo y que en realidad Piaget lo formula, diría yo, muy simplemente como dos etapas: la heteronomía y luego el paso a la autonomía. Mientras que Kohlberg va a hacer un desarrollo mucho más profundo y va a establecer tres niveles: el de la moralidad preconvencional, la moralidad convencional y la moralidad postconvencional. Entre, digamos, los 4 años y podríamos decir la adultez. Kohlberg tiene una particularidad. Él realiza sus investigaciones para hacer esta categorización a partir del análisis de dilemas morales. El dilema más clásico es el caso del señor Haynes. El señor Haynes se debate entre dos posiciones extremas: salvar la vida de su esposa o robar las medicinas. Digamos, tiene que salvarla o robar las medicinas porque no tiene el dinero para comprarlas, no consigue las medicinas y su esposa está en riesgo de muerte. Esta era la pregunta que le hacía a niños, niñas, adolescentes. Uno allí podría hacer desde esta época un primer cuestionamiento respecto de si evolutivamente era un buen planteo para quienes se encontraban, por ejemplo, entre los 4 y los 5 años. Si era un dilema que pudiera ser atractivo para esas etapas. Pero sobre esto no hay mucha discusión. En realidad, él estudia varios años y realiza esta sistematización que es bastante detallada y que todavía hoy se sigue utilizando. Esas estructuras, al igual que las estructuras cognitivas del desarrollo de la inteligencia de Piaget, van siendo estructuras que tienen una base sobre la que incide el desarrollo social. ¿Qué es lo que descubre a todo esto Carol Gilligan, que era colaboradora de él en las investigaciones? Bueno, Carol Gilligan lo que descubre es que siempre las mujeres
daban como inferiores en las respuestas, o inmaduras, o que las respuestas no estaban de acuerdo a las edades, o que les costaba mucho más responder a lo que sería lo correcto, el parámetro de lo correcto. Así que después de todos esos años, Gilligan, que al principio no lo había percibido tampoco, se lo debe haber planteado y no le debe haber gustado nada a Kohlberg, pero lo que ve ella es un sesgo sexista. Ve que hay un modelo androcéntrico en el cual hay un prejuicio respecto de cuál sería el metro patrono, cuál sería la madurez, qué sería lo perfecto en términos de las respuestas correctas. Ahora, esa falsa universalización de los valores masculinos se imponen a las mujeres y distorsionan el sentido que estas mujeres se ven siempre como inmaduras o inferiores o que no califican. Esto no se da únicamente en el tema del desarrollo moral. Ella es psicóloga, Gilligan, y también lo ve en toda la historia de la psicología, como la psicología normal ha tomado como referencia al varón. Por eso esta cuestión del androcentrismo. Por lo tanto, lo que ella introduce es una crítica desde una perspectiva de género que hasta el momento era sumamente novedosa, porque a nadie se le había ocurrido cuestionar. Es más, yo he trabajado muchos años en docencia, sigo haciendo docencia en posgrado, y generalmente cuando se trabajan las teorías del desarrollo moral, por ejemplo, en la formación de profesores y profesoras, sigue usándose Kohlberg sin Gilligan, o sea, siguen planteándose esas secuencias de las estructuras de Kohlberg como si esas fueran universales que no se pueden tocar. Claro, si él, ¿por qué él hace esto? Y bueno, porque él toma como respuesta modelo la de los varones, que es lo que comúnmente ocurría en muchas áreas y sigue ocurriendo todavía en muchas áreas del conocimiento, que ese metro patrón es el del varón. Por supuesto que allí las mujeres siempre van a aparecer inmaduras, siempre van a aparecer como que salen de la norma, pero no en el sentido de que son más excelentes, sino en el sentido de que no cumplen con los requisitos básicos. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Que él no contempla que las diferencias en las respuestas sean de varones o sean de mujeres, sino que toma como medida a la respuesta de los varones. Así que podríamos decir que ahí aparecen dos conceptos, el de androcentrismo y el de la ceguera de género, porque esas respuestas son de alguna manera prefabricadas, donde colocan el punto de vista del análisis totalmente sesgado. Y además, cuando se lo plantea a su colega, tampoco quiere reconocerlo. Por eso es que luego ella se dedica a hacer su investigación por su cuenta. Las respuestas de las niñas pasan entonces por un filtro invisible para Kohlberg. ¿Podríamos decir que hay un techo de cristal allí? Sí, también podría ser que hay un techo de cristal. Hay sin duda una desviación del análisis en la cual no se ve la subjetividad de ese análisis y ese sesgo que es patriarcal, sexista, androcéntrico. Gilligan toma distintas investigaciones. Una de las más importantes son de dos psicólogas, Nancy Chodorov y Janet Leber, que hacen toda una investigación sobre la construcción de las identidades sexuales a partir de las actividades lúdicas infantiles. Y entonces muestra que los varones tienen una mayor tendencia a los juegos, podríamos decir, deportivos. Por lo tanto, juegos de reglas y a la cuestión abierta, juegos a campo abierto y demás. Mientras que en las mujeres los juegos son más simbólicos y tienen que ver con la reproducción de roles que se dan al interior de la familia, por ejemplo, o de la sociedad. En esas actividades donde se ven las diferencias, de alguna manera aparece como una cosa aparentemente inocente, como el juego, está
de alguna manera siendo parte de las matrices de construcción de las identidades sexuales, lo que se puede, lo que no se puede, ¿no? Antes una niña que quisiera jugar a la pelota habría sido un escándalo, o un niño que quisiera jugar con muñecas, horror, sería para todo el mundo. Hoy, bueno, tenemos que discutir si la boxeadora que en los Juegos Olímpicos le está ganando a todas las otras boxeadoras, es o no una boxeadora, si se trata de identidad de género, si se trata de sexo, ¿de qué tendríamos que hablar? Hoy por lo menos lo ponemos en discusión. En esos momentos era todo obvio que era así y que eso era lo correcto. Gilligan lo extrapola a la ética y descubre que en los varones prima el valor de la justicia, porque estas construcciones de la identidad de género subyacen valores, creencias, un sistema que de alguna manera es social y se filtra a través de las crianzas en las familias. En las mujeres prima el valor del cuidado. Son dos valores distintos, entonces deberíamos catalogar las etapas conforme los valores que priman en estos casos. Por lo tanto, la mujer no debe ser considerada inferior. Pensemos que estos estudios tienen algunos años. Hoy en día nos parecen novedosos, pero vuelvo a decir, todavía en las escuelas se sigue utilizando Kohlberg, sin Gilligan. Son diferentes voces, que es el libro, digamos, más típico sobre el tema de Carol Gilligan, donde también analiza un tema de mucha complejidad, los discursos de las mujeres acerca del tema del aborto, que cruza muchos elementos, que también ella ve el androcentrismo, el sexismo y demás. Por lo tanto, en los varones prima más el sentimiento de justicia y de igualdad, y en las mujeres el de cuidado y no violencia, porque dice que los varones pueden pasarse cualquier cantidad de tiempo discutiendo las reglas. Incluso es más importante que jugar al fútbol discutir las reglas. Mientras que las mujeres quieren que no se discutan las reglas de una manera más pragmática. Si eso va a afectar la relación, bueno, dejamos afuera la regla, la exceptuamos. Mientras que el varón prefiere insistir en ver quién gana la contienda, porque además ella combina esto con las matrices de construcción de las identidades en relación con madre-hijo, madre-hija, dado que en la mayoría de las culturas las encargadas de la crianza son las madres. Todavía hoy son las madres. Hay algunas tribus que separaban, como creo que eran las de los Mundu Gomores, que separaban, que estudió Margaret Mead, que separaban rápidamente al bebé alrededor del año. Antes no, porque necesitaba todavía alimentarse con la teta de su madre, por lo tanto no se lo podían llevar, pero a partir de eso se lo llevaban y lo criaban los varones. Es más, los varones tenían el fenómeno de la cubade, ¿no? De toda la mise en escena acerca del parto, como si ellos fueran a parir. A veces muchas cosas para discutir sobre esto. Pero bueno, en la mayoría de las culturas crían las mujeres, por lo tanto a las mujeres se las ha responsabilizado también de la reproducción de ciertos esquemas patriarcales y sexistas, porque ellas son de alguna manera las que hacen las diferencias en ese sentido, ¿no? Era muy común en otra época que las niñas no lavaran los platos todo el tiempo, pero sí que los varones no lo hicieran nunca. Si eran muy pequeños, a las niñas a lo mejor se les toleraba, pero a los varones jamás. Más pequeños, más grandes, no. Y eso lo imponía la madre, porque era el campo de la madre. Esa construcción de las identidades se transmite este sistema de valores, creencias, representaciones. Y entonces lo que observa Gilligan es que en la relación madre-hija las hijas permanecen más tiempo apegadas a sus madres. Durante más tiempo pueden estar en el ámbito familiar estrecho con su madre. Mientras que el varón es separado tempranamente. Esto tiene que ver con las identificaciones sexuales. Se supone que si quedara más tiempo se identificaría más con el rol femenino de la madre que lo que le pasa a la hija, que no hay problema. Entonces los valores que se juegan allí son los de apego y los de independencia.
En el caso de las mujeres, este apego les permite mayor empatía respecto de las emociones y respecto de determinados valores que tienen que ver con justamente el mundo sensible de las emociones. Mientras que los varones, separados tempranamente para no parecerse a su madre, por lo menos en términos de identidad sexual, tienen como un tiempo mucho mayor de adaptarse a las reglas del juego del mundo, por lo tanto de la esfera de lo público. Esta esfera de lo público hace entonces que estos varones tengan más entrenamiento que las niñas, por eso es que después a las mujeres les ha costado tanto en un mundo prioritariamente masculino ubicarnos, porque no nos entrenaron para eso, nos entrenaron para sentir, emocionarnos y demás, y bueno, y todo lo que ocurre con las otras identidades, que Gilligan no lo trabaja, por lo menos en esta investigación de la que yo estoy haciendo referencia. Bueno, hay patriarcado entonces cuando nos encontramos con una visión binaria y excluyente, podríamos decir. Esta es una frase muy interesante, un párrafo muy interesante de Gilligan, ¿no? Donde uno va en detrimento del otro, cuando indica el no ser el otro. Y de alguna manera esto, aunque afecta más aparentemente a las mujeres, también afecta a los varones, en cuanto que los varones también se pierden una serie de cosas del mundo femenino que se podrían compartir y compatibilizar. Algunas autoras feministas muy militantes dicen nada, que ellos tienen que resignar el patriarcado, pero bueno, en realidad ambos pierden, varones y mujeres. Las reflexiones finales, diría que si tomamos estos elementos de Gilligan, por ejemplo, nos puede llevar a la construcción de nuevos paradigmas para una comprensión más apropiada de la naturaleza humana. Eso tendría que impactar también en cómo analizamos las nuevas configuraciones de los sistemas familiares para la crianza, porque si bien a lo largo de toda la vida nos socializamos y hay una importante influencia, por ejemplo, de la educación formal, sin duda que las matrices culturales de las crianzas familiares son las más fuertes que tenemos, porque son las más antiguas y las más arraigadas. También podríamos pensar en concepciones filosóficas no hegemónicas, incluir otras voces, otros interrogantes, otros temas que han sido inéditos para la reflexión. Algo similar a lo que ocurre cuando pensamos en Philosophy for Children, ¿no? Cuando pensamos en que si nos salimos de ciertos sesgos como el edadismo o el sexismo, que consideramos que solo pueden filosofar quienes son hombres maduros, que peinan canas y demás, quizás encontremos que hay muchos campos de reflexión filosófica. También hay muchas aplicaciones fecundas en el campo del conocimiento en distintas áreas. A mí me ha preocupado fundamentalmente el campo de la educación. De hecho, mi tesis de maestría fue sobre las representaciones de género en la formación docente inicial, es decir, la formación de maestros y maestras de nivel primario y de nivel preescolar, en donde aparecían muy frecuentemente estas cuestiones muy arraigadas. Entonces la familia era mamá, papá, el nene, la nena, el perro, y se terminó la historia, y la mamá haciendo la comida y el papá yendo con la valija. Y no estoy hablando de hace 100 años, estoy hablando de hace, no sé, 20 años atrás. Todavía era muy frecuente verlo y no tenerlo en cuenta. Creo que en el campo de la educación podemos hacer mucho todavía. Bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias.